Bueno, y con este tema tan sabroso, tan movidito de Nochecita de Maite Ontele y Herencia Timbiquí, iniciamos esta emisión en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas. En las redes sociales, Alex Meneses, y en la producción, a Vanessa Chacón. Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Y habíamos hablado en muchas ocasiones, reiteradas ocasiones, se había mencionado el tema de los Pandora Papers, vuelven a sonar nuevamente, hoy es página importante, y las operaciones offshore y propiedades en Miami de un intermediario argentino sospechoso de corrupción con Venezuela. Pues los laboristas sospechosos de cobrar coimas a las empresas argentinas que le vendieron maquinaria agrícola al gobierno venezolano, montaron un entramado offshore entre Panamá y las Islas Vírgenes Británicas que comenzó a funcionar apenas 10 días después de que los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez firmaran un convenio entre ambas naciones. Investigados por la justicia argentina por haber presuntamente cobrado un 15% de comisiones de esas transacciones comerciales, pues el empresario argentino Roberto Wellis y el venezolano Francisco Carrasquero recurrieron a esas firmas en diferentes paraísos fiscales para gestionar fondos millonarios y además adquirir inmuebles en Estados Unidos, según surge de los documentos que integran los Pandora Papers dentro de la filtración global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que integran Infobaes, Junto, La Nación y el diario AR. Ese primer paso ocurrió el 16 de abril del 2004 cuando Palmar Intratat S.A. Fue registrada en Panamá, es decir, apenas con 10 días de que Kirchner y Chávez firmaran ese convenio integral de cooperación entre Argentina y la República Bolivariana de Venezuela, con el que tomaría pues forma ese fideicomiso bilateral. Según los documentos del Pandora Paper, las acciones pasaron de ser el portador a nóminas en favor de Wesley y de la venezolana Yone Cordat en el año 2008. Para ese entonces pues se convirtió en hechos Palmar Intrade en la hermana de una firma de su nombre muy similar, Palmar International S.A., que había creado en el año 1989 y que fue la primera firma intermediaria entre las empresas de Argentina y las autoridades venezolanas. Vuelve nuevamente a retomarse este Pandora Paper. Sin embargo, en esta ocasión, en el caso Palmar, pues fueron los propios ejecutivos de Alcogal quienes encendieron estas alarmas cuando supieron que tanto la firma como Wesley y Carrasquero habían quedado bajo la lupa de la justicia argentina. Así que nuevamente se retoma este caso de los Pandora Papers en estas operaciones offshore que deja pues en entrever cómo el gobierno venezolano y cómo se está manejando este tipo de acciones y que fue desmantelado y que ha sido desmantelado a través de este grupo de periodistas que han venido realizando este tipo de investigaciones. Y en otro orden noticioso, estudiantes de medicina en Guárico piden a la Cava ser el padrino de esa promoción. Así, estos estudiantes de la promoción 20 de médicos cirujanos de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego, ubicada en San Juan de los Morros, en el estado Guárico, pues hicieron un video para pedirle al gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, que sea el padrino de esta promoción. Abro comillas, el futuro pertenece a aquellos que creen en la grandeza de sus sueños y la promoción 20 de médicos cirujanos de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego está a punto de cumplir uno de ellos, cierro comilla, dice un estudiante al inicio
del video que ha enviado a la Cava. También asegura que más de 100 bachilleres que se están graduando como médicos cirujanos en esta promoción y que ellos están dispuestos a trabajar por el país y lo van a hacer con humildad, con vocación, con respeto y amor al prójimo. Asimismo también describen que están en busca de un padrino que sea un luchador incansable, con gran amor por Venezuela y preocupado por la salud de nuestra gente. Este es el mensaje que están enviando estos estudiantes de medicina y que desean que la Cava sea su padrino en ese acto de conmemoración de su graduación. Pues hay que ver qué tanto está preocupado la Cava por la salud del país, de su propio pueblo, por la salud de todos sus venezolanos, cuánto trabajo ha realizado para tener ese mérito que estos estudiantes quieren darle en este momento. Y durante este fin de semana se movió mucho la parte política con el tema de los enfrentamientos entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente encargado Juan Guaidó. Y Juan Guaidó ha venido convocando a la unificación de la oposición venezolana para acabar con esa dictadura de Nicolás Maduro y para hacerlo de una manera muy formal, pues es con elecciones presidenciales. Así Juan Guaidó llamó a la unificación a la oposición venezolana e instó a tomar las diferentes actividades de calle lo antes posible para estas elecciones presidenciales en busca de celebrar para terminar con esta dictadura que tenemos, que es la de Nicolás Maduro. Guaidó, quien un día como hoy en el año 2019 proclamó una presidencia interina esgrimiendo la reelección de Nicolás Maduro, pues en ese año que fue un fraude, según lo viene notando el presidente interino, dijo que los sectores de la oposición deben ir en un proceso de legitimación de liderazgos a través de las primarias. Para mí es menester llamar a las calles en la dictadura que pretendía guardarnos en las casas, es lo que agregó, y además también ha hablado acerca de un acto que se ha dado en el parque en Caracas, que ha funcionado como la sede informal para las sesiones de diputados opositores desde que simpatizantes oficialistas y militares le impidieron en enero del 2020 el ingreso al edificio de la Asamblea Nacional. Estamos hablando de organizarnos desde ya, estamos hablando de una elección presidencial, hay que organizarse ya, dijo el presidente interino de Venezuela a la elección presidencial que está prevista para el año 2024, aunque ya en el pasado pues el régimen de Maduro ha adelantado la fecha de su realización. Y ese nuevo llamado que está realizando el presidente encargado a la movilización pacífica y que se va a realizar en las calles está programada para el 12 de febrero, cuando en Venezuela se celebra el Día de la Juventud. Esto es lo que ha reiterado Guaidó durante un acto conmemorativo de los 64 años de derrocamiento que se realizaron en 1958 de esa dictadura militar de Marco Pérez Jiménez. Y ante eso, pues ha venido reiterando que se debe salir a las calles, que no se debe quedar en las casas, que deben salir a hablar, a manifestarse. Sin embargo, ante todo esto, también en medio de ese acoso de esa dictadura de Nicolás Maduro que ha provocado la salida al exilio de varios opositores y colaboradores de Juan Guaidó, una reciente victoria electoral, porque así lo han calificado la gobernación del estado de Barinas, es una reciente, esa victoria especial que la oposición tiene y que es un bastión también para el oficialismo. Bien sabemos que al gobierno de facto de Nicolás Maduro pues le ha parecido bastante delicada, pero que también se ha tomado y se ha atribuido ese gran éxito de felicitación de Estados Unidos hacia el gobernador Sergio Garrido. Dice que si lo felicitan a él, ese gran triunfo también es para él, para Nicolás Maduro. Así lo ha venido notificando, y como siempre se adjudica
los premios, así como lo hizo con los diferentes juegos, de los ganadores, de los participantes que fueron a los juegos, pues también se adjudica este gran triunfo de Barinas. Y hablando del presidente encargado, de Juan Guaidó, en un día 23, pues más que nunca juramos ejercer nuestra Constitución, poner nuestra alma y juramos recuperar la democracia en Venezuela hasta ver nuestro país libre. Escuchemos las declaraciones. Porque cuando nos pregunten dirán, hoy y ahora, aquí están los hombres y mujeres que alumbraron la democracia, que alumbraron un país, que recuperaron Venezuela, que rescataron la democracia, mi gente, que unidos pudieron. Y hoy más que nunca, juramos ejercer nuestra Constitución, poner nuestra alma y corazón en la calle, en el terreno, dejarlo todo. Juramos recuperar la democracia en Venezuela hasta ver libre nuestro país. Dios bendiga a Venezuela, Dios bendiga a los hombres y mujeres que nunca se rindieron y los que seguirán luchando hasta ver su patria alumbrar democracia, alumbrar libertad, sueños de país, nación y felicidad. Dios los bendiga. Seguimos adelante. Esas son las palabras del presidente encargado Juan Guaidó, donde pide esa reestructuración nuevamente, esa paz, esa libertad, recobrar nuevamente la democracia en Venezuela, que es lo que se busca, poder hacer de Venezuela una patria libre, y no como se ha entregado en este momento la soberanía totalmente entregada. Y en otro orden, como no nos debe extrañar, sabemos que el presidente nunca ha tenido y el gobierno nunca ha tenido un plan de vacunación. Siguen los aumentos de casos de COVID-19 en Venezuela y se registran al día de hoy, a 24 horas, 1.702 nuevos contagios tras 3 fallecidos por COVID-19, y esto lo ha venido anunciando la administración de Nicolás Maduro. 1.702 nuevos contagios para alcanzar así una cifra de 469.566 casos confirmados. Por otra parte, señalaron que en Venezuela hubo 3 fallecidos en las últimas 24 horas a causa del COVID-19, alcanzando así una cifra de 5.405 muertes desde marzo del 2020. La información pues la dio a conocer, como bien sabemos, la vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro en las diferentes redes sociales, Delcy Rodríguez. Del total de estos casos de COVID-19 reportados durante la jornada, pues 21 fueron importados procedentes de Panamá 10, Rusia 8 y Colombia 3, todos con entradas por el aeropuerto internacional de Maiquetía. La entidad regional que ha presentado una mayor cifra en contagios de casos de COVID-19 y que son esos contagios comunitarios, pues fue el Distrito Capital con 444, están activas en 22 parroquias, seguido del estado Miranda con 426 y Sucre con 430, entre otros estados, que se viene alarmando esta cifra. El plan de vacunación no existe en Venezuela, no está ese plan de vacunación. Además, muchos médicos lo han advertido, lo vienen anunciando, que el Omicron pues aún está aumentando todavía más esta cifra. Y es ahí donde el presidente Nicolás Maduro se manifestó durante el fin de semana, generando un parte de tranquilidad, según él, según sus reportes, un parte de tranquilidad que ya se tiene controlada esa situación, pero los reportes son totalmente diferentes. Solo estos que está mostrando el gobierno, porque las cifras reales no se saben hasta dónde está llegando, porque simplemente con 3 pacientes en 24 horas fallecidas por COVID-19 es de alarmarse. Es lamentable la cifra y la situación como la muestra este gobierno. Y sigue en deterioro la salud en Venezuela. Ese deterioro pues está en este momento
en esas condiciones de abandono de los hospitales pediátricos en Caracas. La organización Provea ha denunciado las condiciones del abandono en las que se encuentran los hospitales pediátricos José Manuel de los Ríos y Luisa Cáceres de Arismendi del complejo hospitalario José Ignacio Baldo, ambos ubicados en Caracas. En estos centros de atención de niños, niñas y adolescentes faltan los diferentes insumos y además faltan médicos, y una situación que no mejora y que complica aún más la vida de los pacientes menores de edad con las diferentes enfermedades, si son enfermedades crónicas. El año pasado, en el mes de junio, pues, se realizó una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se relató la cruda realidad que viven los pacientes a espera de esos trasplantes. Esto lo ha venido señalando y lo ha venido denunciando Provea. Cuando alguien muere, pienso que seré el próximo. Esto lo ha venido manifestando un adolescente de la unidad de la hemodiálisis José Manuel de los Ríos. 6 meses después, para diciembre del 2021, todavía esperaba respuesta de las diferentes autoridades. Las madres de estos pacientes pues lo han venido denunciando y lo han hecho en reiteradas ocasiones. Han denunciado la mala dirección del hospital y piden al Estado venezolano que cumpla como garante del derecho a la salud que se le está siendo violado a sus hijos. Esta condición del hospital deja mucho que desear. En la actualidad el servicio de nefrología no es de cuarta generación como lo era antes. El deterioro de la infraestructura sigue siendo muy alto, la falta de mantenimiento mucho más, y las mismas mamás pues tienen que realizarle el aseo a esos sitios para que sus hijos no terminen más infectados y con muchísimos más problemas de salud. Este es el llamado que se realiza y que se hace y que lo está haciendo Provea y que lo viene denunciando Provea, y así lo han venido denunciando diferentes organizaciones, y sus propios padres, sus propias familias vienen denunciando cómo los niños, niñas y adolescentes del país carecen de ese servicio de salud que debe ser garantía y que está estipulado en cualquier constitución del mundo. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, y con este tema, la primera vez de Ildemaro, un tema bien movidito. Alex estaba por ahí bien concentradito con ese tema, y así ha estado nuestra audiencia concentrado con este tema bien chévere en este segundo segmento que iniciamos de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia, y hablábamos acerca de cómo está el avance en el COVID-19 y de cómo se han venido manifestando los diferentes médicos especialistas en el área. Y sigue hablando de esto el doctor Julio Castro. Quedan 2 o 3 semanas de crecimiento sostenido de estos casos. Así lo ha venido mencionando al día de hoy, que ha considerado que a Venezuela le quedan entre 2 o 3 semanas de crecimiento sostenido de estos casos para después empezar a realizar la baja de casos. Ha destacado que actualmente los casos de COVID-19 se encuentran en una fase expansiva. Se supone que el Omicron, por la intensidad con la que se está transmitiendo, probablemente pueda durar un mes o mes y medio más, es lo que ha indicado. Y durante una entrevista que el doctor Julio Castro ha ofrecido a la periodista Shirley Barnegui en Onda, el médico resaltó que el periodo de contagio para una persona positiva es de 10 días. Sin embargo, también manifestó que eso no significa que el día 11 no tenga síntomas y que tampoco se pueda contagiar. No es verdad que los 6 días una persona pueda irse a trabajar. En términos de protección, podemos ponernos en una escala. El mejor es el N95, el KN95, y en otra alternativa, y le sigue la mascarilla quirúrgica, con otros tapabocas de neopreno, de tela, comienza a bajar la protección. Esto es lo que ha manifestado al día de hoy. En este sentido, también recordó que no tenemos una vacuna que evite que nos infectemos. Tenemos una vacuna que evite que no nos vayamos a la muerte, pero no es una vacuna que vaya a decir no se va a infectar. Es ahí donde es el llamado a los protocolos de bioseguridad, a seguir manteniendo esos protocolos
que también sabemos que con la situación de dinero que se tiene en Venezuela, la situación laboral como se está, que no se tiene un salario digno, pues también es muy complejo poder mantener esos protocolos de la mejor manera. Y sigue los enfrentamientos, hablábamos acerca de esos enfrentamientos que viene presentando el presidente Nicolás Maduro con el presidente encargado Juan Guaidó, y Nicolás Maduro le ha dicho, tú eres el que vas hacia una cárcel, pero también Guaidó le ha respondido, Guaidó le ha dado respuesta, tú eres el que está señalado de crímenes de lesa humanidad y solicitado por narcotráfico. Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela, pues ha dado respuesta a esas amenazas que Nicolás Maduro ha venido notificando y que ha ratificado su compromiso en la lucha para restablecer al país en democracia. Nicolás, te recuerdo que tú eres el que está señalado por crímenes de lesa humanidad, pero vamos a escuchar lo que dice el presidente encargado. Hoy nuevamente recibe amenazas del dictador y también la Asamblea Nacional, probablemente ordenadas desde Cuba o Rusia. Le sale tocorón, títere ladrón, te sale tocorón, títere ladrón. De eso habla la dictadura un 23 de enero, no de democracia, de manipulación de la justicia cuando están investigados por la Corte Penal Internacional. Nicolás, te recuerdo que tú eres quien está señalado por crímenes de lesa humanidad, solicitado por narcotráfico y terrorismo con orden de captura y recompensa. Eres minoría y secuestras el poder, por eso cobardemente mataste la posibilidad de firma en 2016 y ahora evades la elección presidencial y me amenazas encerrado en un palacio que usurpas. A pesar de eso, y no esperando buena fe de tu parte, ratifico la necesidad de una solución, de contar con garantías, los famosos puentes necesarios. Tienes fecha de vencimiento, incluso en tu lógica. Es momento de un acuerdo integral. Nosotros estaremos donde siempre, con la gente, en la calle, donde hace tiempo te da miedo estar. Y estaremos ejerciendo mayoría de manera pacífica. A los que te acompañan ya saben a dónde los trajo la soberbia, a la destrucción del país. Lo que necesita Venezuela es la salvación nacional. Seguimos adelante, Dios los bendiga. Y esa es la respuesta que da el presidente encargado a Nicolás Maduro cuando sale a decirle te sale tocorón, títere ladrón. Y además sigue Nicolás Maduro reiterándole la justicia justa y constitucional, a veces tarda, pero de que va a llegar, llegará. Tenga la seguridad del pueblo de Venezuela de que aquí va a haber justicia. Es lo que ha reiterado Nicolás Maduro. Pero ahí le está dando la respuesta, le está dando esa respuesta de decirle, bueno, ¿quién es el que está debiéndole al mundo entero? ¿Quién es el que está siendo buscado? ¿Quién es el que está siendo investigado por casos de lesa humanidad? ¿Quién es el que está realizando violación sistemática de derechos humanos? ¿Quién fue el que entregó la soberanía? Ahí está esa gran respuesta y ese gran interrogante que muchos aún no han querido resolver. Y ante eso Venezuela también será evaluada por el mecanismo del examen periódico universal. De eso Alan realizaba un análisis la semana anterior. Delcy Rodríguez, quien es la representante al gobierno de Nicolás Maduro en esa actividad que se llevará a cabo el martes 25 de enero y será transmitida en vivo por una web, pues esta situación de derechos humanos de Venezuela será considerada por tercera vez por este mecanismo de examen periódico universal del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. La actividad pues se llevará a cabo, reitero, el martes 25 de enero y transmitida en vivo por webcast en inglés y en español. Venezuela es uno de los 12 estados que será examinado por este grupo de trabajo del EPU, que tendrá lugar el 24 de enero al 3 de febrero. Las primeras y segundas revisiones de la EPU de Venezuela se realizaron en octubre del año 2011 y en noviembre del 2016 respectivamente. La ONU también ha explicado que los documentos en los que se basa son los siguientes: un informe nacional con informes presentados por el Estado bajo examinación, una compilación de los informes de expertos y grupos de trabajo independientes
conocidos como los procedimientos especiales, los órganos de tratados de derechos humanos y otras entidades como lo son las Naciones Unidas, un resumen de la información proporcionada por los diferentes actores interesados pertenecientes e incluyentes en esta Institución Nacional de Derechos Humanos, las organizaciones regionales y las organizaciones no gubernamentales. Además, la EPU es un organismo único que implica esta revisión periódica de la situación de derechos humanos de los 193 estados miembros de la ONU. Durante el tercer ciclo de la EPU se espera que en los estados pues se especifiquen las medidas que han de adoptarse para aplicar las recomendaciones formuladas por los exámenes anteriores, a las que se comprometieron a hacer ese seguimiento, así como de poner en relieve la reciente evaluación de los derechos humanos en el país. La delegación de Venezuela estará precedida por la vicepresidenta del gobierno, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Las delegaciones que servirán como relatores de la EPU de Venezuela son Somalia, Indonesia y Cuba. Y el grupo de trabajo pues tiene previsto aprobar las recomendaciones de Venezuela el día 28 a las 3 de la tarde. Pues es ese análisis de evaluación que se va a realizar, que se le realiza a Venezuela y es un examen periódico. En Siempre Venezuela vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera de Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Llano, pequeño y de Saraza. Mis amigos, en este contacto vamos a Argentina. Vamos a conversar con Anthony Brito, joven venezolano que vive en Buenos Aires. Bienvenido, Anthony, gracias por aceptar conversar con nosotros para Siempre Venezuela. Hola, Oliver, siempre es un placer y colaborar con Siempre Venezuela, un espacio para todos los migrantes que aporta un pequeño granito de arena para contar su experiencia por el mundo. ¿Hace cuántos años que tú llegaste a Argentina? Tengo aproximadamente 3 años y medio que llegué a Argentina, una travesía bastante larga, a pesar de que me vine por avión, pero como se hizo escala, pero fue bastante bien y bastante aceptado venir por acá en su momento. Descríbenos cómo fue ese viaje, de dónde saliste, dónde agarraste avión. Ese viaje fue totalmente una travesía, porque salí desde Puerto La Cruz y de ahí salí a Ciudad Bolívar en autobús, y de Ciudad Bolívar llegamos a Brasil, que de ahí va a salir mi avión. Entonces fue duro ese trayecto de Puerto La Cruz a Brasil, a la entrada a Brasil nada más. Exactamente no recuerdo bien el tramo porque fue ya hace 3 años y medio y no lo recuerdo exactamente, pero de Brasil. ¿Quién te recibía? ¿Tenías algún familiar esperando allá en Argentina? Tenía a mi hermano. Anthony, coméntanos cómo es la situación allá con la migración en Argentina. No se ve tanta, como se está viendo ahora, mucha xenofobia por parte de muchos países hermanos, pero la verdad que Argentina nos ha recibido bastante bien, bastante cordiales, muy amables, es otro tipo de persona. Yo creo que es porque Argentina, a través de su larga historia, es un país de muchos migrantes. ¿Y a qué te estás dedicando ahora allá en Argentina, Anthony? Bueno, como yo me gradué de contador público, mis primeros inicios en Argentina los pasé como cocinero en un restaurante, y luego cambié de puesto en la misma empresa, pero en esa oportunidad como administración, en la parte administrativa.
Que los conocimientos de contador te han servido para desempeñar tus funciones allá. Sí, sí, bastante, aunque es igual en todo el mundo, pero por ser una ciudad autónoma y tener muchas provincias lo hace un poco distinto, porque no se maneja como se maneja en Venezuela, que en cualquier estado es lo mismo. Entonces acá cambian un poquito las leyes, pero bastante hay diferencia. Anthony, interesante saber cómo es el tema de la legalidad, cómo cómo obtener los documentos de legalidad allá en Argentina. Bueno, esa parte es bastante sencilla, ya que como te expliqué anteriormente, Argentina a lo largo de su historia ha recibido muchos migrantes, y el tema de la migración para sacar sus documentos es bastante fácil y no es tan costoso los trámites como son en otros países hermanos, que tarda mucho sacar sus documentos, estar legal, estar estable en un país, que eso es no hay más tranquilidad que estar legal en un país y tener todos sus documentos al día. El tema de la salud, el acceso a la salud, a los servicios, ¿cómo es? La salud es bastante bien. Bueno, por ejemplo, la mayoría de los trabajos, cuando estás en blanco totalmente, tienes una obra social que te cubre bastante bien todo. ¿Cómo han sido los impactos de la pandemia allá en Argentina? Cerraron muchos locales, despidieron a muchas personas. Y bueno, pegó bastante. Otras personas le reducieron el sueldo, pero ahora, Anthony, ¿tú tienes planes de volver a Venezuela? Sí, tengo planes de volver a Venezuela, de visitar a mi familia. Y bueno, uno siempre quiere volver a su tierra, a sus raíces, y eso es lo que importa. Volver a ir a recargar energía para volver a seguir dando lo mejor de uno y seguir aprendiendo. Nuevamente a Argentina. Y la verdad, con intenciones de regresar nuevamente a Argentina. La idea es ir a visitar a la familia y bueno, ya uno tiene una vida hecha acá. Anthony, una pregunta, ¿qué enseñanza te ha dejado toda esta situación de conocer un nuevo país, de establecerte allá, de comenzar una vida nueva? ¿Qué has aprendido? He aprendido a valorar mucho las cosas, esencialmente, de que Venezuela es totalmente distinta a los demás países. No lo digo porque todos los países tienen sus bellezas naturales, todo, pero siempre de donde tú eres vas a querer volver ahí a Venezuela, que siempre fue un país con mucha libertad, con mucha... Bueno, Anthony, un mensaje final para toda nuestra audiencia. Nada, que si van a emprender una migración, que sea una migración responsable, que llegue a un país y siempre den lo mejor, y eso, pues, que lo hagan responsablemente, para que Anthony, les vaya muy bien a todos. Agradecido, pues, minutos para siempre Venezuela, gracias. No, gracias a ti, Oliver, por darme este pequeño espacio y nada, siempre dispuesto a colaborar con ustedes y al canal. Estamos conversando con Anthony Brito, joven venezolano que ha emprendido pues en Argentina ya. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y este fue el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano. Y un 49,5% de electores encuestados por el Pitazo no firmaría para el referendo revocatorio, pues ese 49,5% de esos electores han respondido que no le interesaría participar en la convocatoria del CNE para recolectar las firmas para ese referendo revocatorio presidencial de Nicolás Maduro, pautado para el miércoles 26 de enero.
y en una consulta que se ha realizado por el medio a través de Twitter y con el fin de pulsar el respaldo de los diferentes lectores al llamado del Consejo Nacional Electoral, el resultado reveló que casi la mitad de quienes participaron en esta encuesta no tienen el deseo de firmar. El evento previsto por el CNE para el próximo 26 de enero fue la respuesta que dio el organismo electoral a la solicitud hecha por el Movimiento Venezolano por el Revocatorio Mover y otras organizaciones el pasado 17 de enero. Y ante este anuncio, pues el Pitazo hizo una encuesta con sus lectores preguntándoles si ellos participarían o no en este revocatorio de recolección de firmas, a lo cual pues la mayoría dio un parte negativo con un 49,5%. De ese total de encuestados, el 41,6% indicó que si participaran firmando para que se apruebe hacer un referendo revocatorio presidencial, tan solo el 8,9% de los usuarios aseguraron estar indecisos en esta participación. De acuerdo con la información que ha publicado el CNE, la jornada de recolección de firmas se hará el próximo 26 de enero en el horario comprendido entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde en 1.200 centros que serán habilitados en todo el territorio nacional. También queremos saber cuál es esa opinión y lo hacemos desde acá, desde esta cabina y desde este programa Siempre Venezuela. ¿Participarías en esa recolección de firmas para ese revocatorio? Nos gustaría escuchar su opinión, nos gustaría tener esa opinión a través de las diferentes redes sociales, saber cuál es esa participación que quieren para ese referendo revocatorio. Vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Con este tema, Loco por tu amor, del gran Martín Elías, iniciamos esta segunda hora en Siempre Venezuela. Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. En la página de YouTube nos consigues como Siempre Venezuela a través de nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a John Camacho, a nuestro corresponsal Carlos Tuscati Miura y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Y en un trabajo realizado por nuestra colega Sebastiana Barraez, la guerra en Apure desde adentro. Y esto lo viene notificando un ex colaborador de la FARC que revela los contactos entre la guerrilla y el ejército de Venezuela. Pues el jefe de la FARC en Apure no es Farley, es Arturo, le dice a Infobaes, un colaborador del 10º Frente de la FARC, la disidencia de la guerrilla al mando de Gentil Duarte. Explica que las autoridades militares de Venezuela saben desde hace mucho tiempo cómo se mueve la guerrilla en ese municipio, en el municipio Páez. Tienen contacto con los jefes, se resolvían problemas mutuos, no tienen idea la cantidad de veces que se comunicaban y los negocios que existen con muchos de ellos. Todo funcionó bien hasta que el general Kumare se le ocurrió atacar al campamento de Farley porque tenían problemas por el negocio de esta zona. En diciembre pasado decidió irse apartando de la organización guerrillera. Abro comillas, yo sentía que la situación ya no era la misma desde que en el gobierno de Nicolás Maduro empezaron los distanciamientos de ciertos personajes por el surgimiento de la segunda Marquetalia, que le abrieron las puertas a las ambiciones de quienes querían el control de estos negocios en esa zona, cierro comillas. También asevera que la excusa fue que el batallón de Caribe del ejército iba a establecer su sede en la finca que expropió un juez militar, pero en esa finca es donde estaba el campamento de Farley en el territorio venezolano. Aunque el del lado colombiano tienen propiedades, tienen droguerías, tienen casas, tienen vehículos, Farley estuvo de bajo perfil, aunque en Apure, sobre todo en este municipio Páez, era bastante conocido, siempre andaba como con 18 escoltas de su entera confianza, una caravana de por lo menos 4 vehículos. Y ante la pregunta
de si ese campamento que ocupaba Elías Ferney se encontraba cerca de donde se refugiaba Jorge Eliezer Jiménez Martínez alias Arturo, responde, ese estaba en otra finca, pero retirada de la primera. Ahí se llevaban los reclutas que estaban siendo entrenados, tanto los de Apure como los del estado Táchira, aunque ya se estaban estableciendo una base propia en Táchira al mando de alias William. Así se viene presentando esta guerra en el estado Apure, y es ahí donde el fiscal Tarek William Saad no se ha mencionado, no ha hablado, no existen los tweets para que él y los likes para que él reaccione ante esta situación, para que el gobierno de Venezuela, en cabeza del presidente Nicolás Maduro, ha entregado su total soberanía a estos grupos irregulares colombianos, disidencias de las FARC y del ELN. Y hablando del ELN y hablando de las FARC, además este informe que presenta Sebastián Navarraez también habla acerca de cómo se venía organizando el grupo en el estado Táchira. Y hablando de eso, capturados en Táchira disidentes de las FARC heridos en los diferentes combates. Los funcionarios del CIPC de San Cristóbal Táchira detuvieron 2 disidentes de este frente de las autoridades denominadas FARC, que se reclutaban de heridas sufridas en combates con la FAN. El Nacional ha venido reseñando que los hombres fueron detenidos en una vivienda del sector San Francisco, antigua Vía El Llano, zona de la Cuesta del Trapiche, donde se encontraban ocultos junto a otras 2 personas, al parecer integrantes de la misma organización y de esa organización totalmente irregular. La labor policial fue desarrollada con gran discreción, y una vez que se lograron obtener esos detalles totalmente puntuales, se procedió a establecer coordinaciones con el Ministerio Público y un tribunal penal con la finalidad de gestionar las respectivas órdenes de allanamiento para esas 2 viviendas que estaban ubicadas en el barrio. Esto es lo que ha venido detallando el medio local. Una de las personas detenidas se identificó como Rojas Goyochete, de nacionalidad venezolana, de 20 años de edad, a quien se le apreció una herida saturada en la pierna izquierda, también un adolescente de 17 años, donde se hace identificar como SC Labrador Moncada. De acuerdo con las investigaciones, presuntamente estos eran los encargados de cuidar y asistir a los heridos durante su convalecencia. Esos son esos capturados en el Táchira, y de esos enfrentamientos que se han venido dando en el estado Apure, pero también en medio de toda esa situación caótica que se presenta desde inicios del mes de enero. En Venezuela hay bandas criminales, y hay esas bandas criminales que están trabajando desde el año 2014 con tráfico de personas, y el gobierno no está haciendo absolutamente nada para resolver todos estos casos. Maidais Confavit registró 8 casos de 137 desaparecidos de estas embarcaciones. Vamos a escuchar. 133 personas están desaparecidas en alta mar, todas presumimos que están en manos de bandas criminales que se dedican al tráfico y trata de personas. En el mes de diciembre, el 8 de diciembre del 2021, hace poco, estuvimos en el Ministerio Público y tuvimos la oportunidad de reunirnos con los fiscales naturales y con los fiscales especiales de todos los casos de Venezuela. 30 familias, 5 por cada embarcación. Nos reunimos en Caracas con los fiscales, revisamos expedientes y hemos notado que el trabajo de investigación, judicialización y búsqueda de nuestros familiares está retrasado, tiene un retraso de toda la vida. Tenemos 3 años en este trabajo, y hoy que hemos querido hacer una réplica de esa actividad que tuvimos en Caracas, y estamos nuevamente introduciendo un documento avisándole a la Fiscalía Superior de todos los estados que tienen competencia que estuvimos en Caracas, notificándole lo que hicimos, las solicitudes que hicimos, y ahora estamos ratificándola aquí. En este caso, el capítulo Falcón, está el caso de la vela de coro que todos conocen, está el caso de Tiraya, que representa a la señora Carmen, y tenemos un nuevo caso, que es el caso La Realenga, un caso del 2015, que fruto de las investigaciones de la misma familia hemos encontrado evidencia suficiente de que se trata también de una embarcación desaparecida con el objeto de traficar con estas personas.
Está plenamente comprobado que en Venezuela hay bandas criminales desde el 2014 trabajando con tráfico y trata de personas, y el gobierno no está haciendo nada para reconocerlo y menos para resolver todos estos casos. Esto es lo que se ve en el diario vivir, esos grupos irregulares, esas mafias que se están presentando en Venezuela, y es la denuncia que vienen realizando hasta el momento. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui El Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui El Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y a ese extraordinario equipo de producción. Hoy tenemos un programa distinto, muy agradable, muy bonito, con una migrante venezolana, cantante, muy hermosa, acompañada de su esposo, arreglista, músico y por supuesto su director y representante artística. Se trata de Jessie, la diva de la cumbia. Hoy en Colombia, en Bogotá, Jessie nos va a versar el tema por qué salió del país, cómo está la situación allá en el estado Falcón. Es coreana, natural de Coro, de nuestro hermoso estado federal. Y por supuesto nos va a contar sus anécdotas, sus triunfos, sus alegrías y sus tristezas. Bienvenida al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, Jessie. Hola, le habla Jessie, la diva de la cumbia. Quiero enviar un saludo especial a Alan Peralta, a Nancy Pacheco, a Carlos Uzcategui El Miura y a toda la audiencia que escucha Siempre Venezuela Radio. ¿Quién es Jessie, la diva de la cumbia? Bueno, Jessie, la diva de la cumbia, es una mujer sencilla, humilde, a quien le gusta la música en toda la extensión de la palabra, y me gusta regalar alegría, me gusta regalar ese entusiasmo que tengo y que cuando canto le puedo ver también a las personas cuando disfrutan de mi show. ¿Qué me hizo a mí salir de Venezuela? Bueno, la situación país, la situación social, me hizo salir de Venezuela acá a Colombia y buscar esas nuevas oportunidades, conocer este país, traer mi música, pero sobre todo esa situación tan dura que hoy vive mi país Venezuela fue lo que a mí, a Eugenio Álvarez, mi esposo, nos trajo a este país. ¿Cómo me ha ido aquí en este país mis conciertos? Nos ha ido muy bien. Hemos tenido presentaciones en teatros, presentaciones privadas. Hemos llevado la música a esos escenarios donde queremos que llegue, y lo hemos hecho con excelencia, lo hemos hecho con amor, y nos sentimos contentos por ese trabajo que hemos venido haciendo aquí. Yo realmente tengo en la vida artística, bueno, yo comencé cantando a los 4 años. Una tía y un tío ya fallecidos me ponían a cantar desde pequeña, pero incluso mi mamá me cantaba boleros porque a mi mamá le gusta cantar boleros. Ella también cantó en la radio en su época, cuando hacían la radio en vivo y llevaban esos talentos. Mi mamá cantaba en la radio. Tengo alrededor de unos 16 años haciendo música al lado de Eugenio. Eugenio, por supuesto, tiene más tiempo, ya él les va a contar un poquito de él. Y bueno, mi género favorito es la cumbia. Sin embargo, yo me considero una cantante versátil porque puedo cantar desde baladas, boleros y todo eso, pero me he enfocado más en el trabajo de la música tropical bailable, y creo que me ha dado muchas satisfacciones y me ha dado muchas alegrías. Tú me preguntas que quién es mi esposo Eugenio Álvarez. Mira, mi esposo Eugenio Álvarez, aquí está, es mi director, es mi arreglista, pero mira, aquí te pongo para que
para que Eugenio mismo te salude. Bueno, un abrazo a todos ustedes, gracias por la oportunidad que nos dan de dirigirnos a todo el público a través de este medio. ¿Quién es Eugenio Álvarez? Eugenio Álvarez simplemente es un músico apasionado por lo que hace, al cual le das mucha satisfacción brindarle amor a la gente. Siempre lo digo, con aciertos, con fallas, pero siempre vamos hacia adelante, entregando lo mejor de nosotros para ustedes, para el público y para toda esa gente hermosa como la de este programa que nos apoyan siempre. Mira, yo quiero regalarle un pedacito de un bolero, porque ya que me decías que cuál es mi género favorito, voy a cantar un bolero. Mira, La Gloria Eres Tú. La Gloria Eres Tú, de un compositor cubano, José Antonio Méndez. Eres mi bien, lo que me tiene extasiada. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorada, de tu dulce alma, que es toda sentimiento? ¿Y los dos? De esos ojazos negros de un claro fulgor que me dominan, excitan al amor. Bueno, ahí les regalo un pedacito de un bolero que por ahí también me inicié. Estuve en la Sinfónica de Venezuela, de mi ciudad, en Coro, Estado Falcón, porque yo soy precisamente de esa ciudad, soy coreana, como ya bien lo decías al principio, Carlos. Y bueno, ¿a dónde voy yo? ¿A dónde quiero ir? Como la diva de la cumbia. Bueno, la diva de la cumbia va a ir a muchos países, va a cruzar muchas fronteras, como venezolana, como coreana, como falconiana, a llevar mi música a todas esas latitudes que me esperan. Y yo sé que ya lo estoy haciendo. La diva de la cumbia ya ha grabado para Chile, ha grabado para Perú, y bueno, estoy en Colombia siendo venezolana y voy a seguir cruzando esa frontera. Para allá voy. Sí extraño mucho Venezuela, extraño mi clima caluroso de Coro, que son como 38, 39 grados, 38 grados, porque Bogotá es una ciudad muy fría. Bueno, me he adaptado al frío, fíjate, pero sí extraño mucho Venezuela, su gente, mi ciudad colonial, extraño mi familia, sí. Bueno, muchos de mis amigos también se han ido del país, pero extraño mucho Venezuela. Y bueno, quiero despedirme con a capela de uno de mis temas que estoy promocionando, que es Villana, y les voy a cantar un pedacito así. Se llama Villana, está en YouTube, lo pueden encontrar como Jetsi, la diva de la cumbia, y en mi página de Facebook también, Jetsi, la diva de la cumbia, y voy a hacerlo a capela, ¿cierto? Sí. Con el piano. Bueno, pero sin el micrófono. Villana, porque no espero a que tú llegues de madrugada. Villana, porque me miras y ya no siento las mismas ganas. Villana, porque creías que te amaría eternamente, por tu cuerpo amor, que creías tú que si no te amo que me lo inventé, por tu puerco amor, que creías tú que si no te amo que me lo inventé. Bueno, me despido de ustedes, de todo ese equipo maravilloso, de Alan Peralta, de Nancy Pacheco, de Carlos Ucategui, el Miura, y de todos ustedes, la audiencia de siempre, Venezuela Radio. Jetsi, la diva de la cumbia, mis amores, les amo mucho. Muchas gracias. Dios los bendiga. Chao. Hermosa música, hermosas letras y sobre todo la textura del pianista, que es su esposo, y unos arreglos hermosísimos. Jessy, te deseo lo mejor para ti aquí en Colombia y por supuesto estás abriendo una brecha, una frontera
de lo que somos los músicos venezolanos, de lo que es ese medio artístico tan importante que ha traspasado fronteras a nivel del mundo. Boleros, guaracha, música tropical y por supuesto el bolero feeling, una de tus especialidades en tus conciertos en toda Colombia. Nos estamos despidiendo ya a esta hora, Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y con este reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui el Miura, vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, ¿y quién no se ha gozado de este tema, don Víctor? Alex, este tema se lo ha gozado más de uno por ahí. Máster de Arauca nos está diciendo que como tenemos esos ojitos indios, y estos ojitos indios son de Alfredo Gutiérrez. Así iniciamos este último bloque de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web, en enlace con La Voz del Río Arauca, con Radio Delfín 1060 AM, así que se pueden conectar por cualquiera de estos sitios. Y continuando con esas informaciones y hablando acerca del tema del revocatorio, pues y de ese referendo revocatorio, Picón se ha venido manifestando también y dice que es prácticamente imposible que se reactive la última fase del revocatorio. El rector del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, ha señalado el día de hoy que la interpretación que se hizo sobre el reglamento hace prácticamente imposible que se active la última fase de ese referendo revocatorio. Es matemáticamente imposible recoger el número de firmas en el plazo establecido con las máquinas dispuestas para ello. Tendrían que funcionar todas las máquinas a la perfección durante 12 horas, procesando cada uno de los electores segundo a segundo, en forma continua, sin ningún tipo de interrupciones, sin ningún tipo de errores. Esto es prácticamente imposible que se facilite ese ejercicio del derecho a revocar que está establecido en la Constitución. Es lo que ha explicado hasta el momento el rector del Consejo Nacional. También destacó que el movimiento venezolano por el revocatorio acudirá este 24 de enero a la sede del CNE para entregar ese documento solicitado y ha solicitado esa ratificación, pero habría que ver si se convoca un directorio para evaluar esa propuesta. Es lo que menciona, también ha manifestado Picón, que la solicitud se discutió en el directorio del CNE, donde los rectores opositores pidieron flexibilizar el reglamento para que se pudiera dar oportunidad a recoger estas firmas. El reglamento no está violando, pero se ponen unas condiciones mucho más duras, por así decirlo. Nosotros planteamos que se flexibilizara el reglamento en favor de posibilitar el ejercicio de este derecho, es decir, dar tiempo para que se hubiese incluido un operativo de registro electoral para que los electores dentro y fuera del país pudieran actualizar sus datos, luego de que se diera un lapsus de tiempo suficientemente amplio para que se recogieran estas firmas. Esto es lo que ha venido comentando. También ha resaltado que el CNE tiene la obligación de proteger la identidad de las personas que decidan firmar para activar este revocatorio. Y por último, Roberto Picón sostuvo que el problema fundamental es que no existe una ley orgánica de referéndum que limite la discrecionalidad que tiene el CNE en la organización. Así se le están colocando traspiés a este referéndum revocatorio. Vamos a ver qué pasa, y es el llamado que el presidente interino Juan Guaidó realiza para que salgan a partir del 12 de febrero a la calle. Y hablando de otro tema, el medallista olímpico venezolano Daniel Der anuncia un momento especial en su carrera. Vamos a escuchar lo que dice. Hola mi gente, ¿cómo están? Hoy es un día agridulce porque hace unos meses atrás me contactó el Museo del Comité Olímpico Internacional y me pidió si les podía dar algo de lo que yo usé en Tokio 2020. Así que lo que escogimos en dar es el casco, el cual ustedes conocen, y creo que es lo correcto para hacer. Creo que me parece muy bonito poder tener una pieza mía del país
que está en el museo allá en Lausanne, Suiza. Así que cualquier venezolano que pase por allá, por favor vayan y lo visiten. La exhibición debe estar en los próximos meses, pero creo que es lo correcto para hacer. Así que espero vayan y lo disfruten. Nos vemos. Excelente regalo, excelente donación la que está realizando este medallista olímpico venezolano. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos en esta zona de frontera. Y en esta oportunidad estoy con Ezequiel Parada. Ezequiel, gracias por aceptar conversar con nosotros para Siempre Venezuela. Bienvenido. Gracias, Oliver. Gracias, muy amable estar acá en su programa. Nos place de veras compartir con todos sus televidentes, con todos sus seguidores esta entrevista. Ezequiel, ¿de qué parte de Colombia tú eres? Bueno, yo soy orgullosamente nacido en la ciudad de Cúcuta, departamento norte de Santander, frontera con Venezuela. ¿Has estado en Venezuela anteriormente en alguna oportunidad? Sí, señor, y yo tuve la oportunidad de estar laborando en Caracas, estuve en San Antonio del Táchira y también en San Cristóbal. ¿Y allá también ejerciste la profesión de locutor? Sí, señor, tuve la oportunidad de laborar en diferentes radios allá en Venezuela y también pues hice parte de la televisión en Venezuela. ¿Y cómo fue esa experiencia, Ezequiel? ¿Qué recuerdas? Excelente, excelente. Los hermanos venezolanos admiran mucho al locutor colombiano y nosotros pues me dieron esa oportunidad y compartí en muchas estaciones de radio en Venezuela. Ahora, acá estás ejerciendo también la profesión. ¿Cómo te ha ido en Arauca? Excelente, excelente. Ya tengo 35 años. Me vine a hacer unas vacaciones y me quedé 35 años acá en esta tierra maravillosa y me ha dado mucho. Me ha dado mis hijos. Lo que tengo se lo debo a Arauca, la tierra del joropo. ¿Y cómo fueron esos inicios de Ezequiel en el mundo de la radio aquí en Arauca? Bueno, yo llegué a Arauca recién graduado. Yo soy profesional, locutor profesional de radio con licencia, egresado del Colegio Superior de Telecomunicaciones de Bogotá y pues mi paso por Arauca ha sido muy fructífero. Ya hace 35 años aquí he trabajado radio y televisión últimamente. También te has dedicado también a la parte de noticias, ¿no? Sí, señor, también he sido reportero para algunas cadenas de radio y televisión a nivel nacional y también en el exterior. Para Venezuela también he sido corresponsal de Radio Rumbos, de muchas estaciones de Venezuela. Ahora, Ezequiel, ¿cómo ves tú la radio? ¿Cómo están las emisoras, ese trabajo de ahora? La radio nueva. Sí, no, la radio ha evolucionado, Alguien una vez me dijo que se llegaría el día de que la tecnología iba a reemplazar al locutor, pero hombre, yo creo que la radio nunca se va a acabar, porque es indispensable la voz del locutor, el control y todo lo que ejerce el locutor en una estación de radio. Ahora, hay una generación nueva de locutores, Ezequiel, ¿qué pudiera, a partir de tu experiencia de tantos años, qué pudieras recomendarles? Bueno, a los nuevos locutores, yo siempre les he dicho, uno no debe sentarse en la cabina a escupir un micrófono, uno debe documentarse, debe leer, debe sacar una información verídica, no solamente por usted dar una chiva noticiosa, ir a meter la pata. Yo siempre lo he hecho, yo prefiero ser el último en dar la noticia, pero darla bien dada, con ir a la fuente, no que porque me dijeron que, no, yo siempre le he dicho y les recomiendo a estas personas nuevas que se formen, que lean. Lo más importante de la radio es leer. ¿Por qué? Porque nosotros estamos detrás de la cabina, ustedes están allá al otro lado en su aparato escuchándonos y la gente le cree a uno, ¿sí? Entonces, si usted va a decir una mentira, pues la gente va a creer. No fue que lo escuché en la radio, usted sabe que la radio es el séptimo, diría yo, el noveno poder
del mundo, que es la radio. Y no, además de eso, mucha gente te dice, es cierto porque yo lo escuché en la radio, o sea, lo toman como una verdad. Yo siempre también he aconsejado que uno debe leer mucho, porque yo he escuchado en diferentes radios de que hay locutores que, hombre, dicen unas palabras mal dichas. Usted sabe que a uno lo escucha el médico, el abogado, el niño, y hombre, uno debe ser el espejo de esas personas. Y yo siempre les recomiendo a los nuevos locutores, hombre, lean, hay que leer muchísimo, hay que leer, y hay muchas cosas buenas para leer, Oliver. Sí, señor, así es, la formación, la capacitación de los locutores, de los periodistas. Ahora, Ezequiel, también quisiera que nos comentaras acerca de tus programas de radio. Hemos visto que sientes mucha afinidad por Diomedes Díaz y el vallenato. ¿Qué sientes tú por eso? Bueno, el vallenato, sin temor a equivocarme, es el ritmo más bailado, más escuchado y más vendido, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. La música vallenata, pues para mí se ha prestado para vender. Usted sabe que nosotros en la radio vendemos una imagen, y la música vallenata, aunque ya ha cambiado muchísimo, pero la gente sigue escuchando música vallenata. Y pues a mí, yo creo que, sin temor a equivocarme, soy uno de los pocos locutores que vivimos de la radio, y yo vivo del vallenato. Yo soy un investigador, soy un lector de la música vallenata. Yo siempre lo he dicho, no es sentarse a dar la hora, a escupir el micrófono, no, hay que investigar. Y una cosa que me ha caracterizado y que a los oyentes les ha gustado de mis programas es eso, que yo me siento y le leo la historia del artista, en qué año grabó y todo eso, y eso le ha gustado mucho a la gente. Le ilustra quiénes son los personajes de la música vallenata. Ezequiel, ¿en qué otro ritmo has incursionado también en el joropo? ¿Has hecho programas de música llanera? Sí, yo soy melómano. Y más en esta zona, mis hijos son bailarines de joropo, bailan joropo, y más en esta tierra. Yo siempre lo he dicho, uno en la radio debe ser carismático, hay que saber de todo. La única música, y con el permiso, y ustedes me disculpan si les ofendo, la única música que nunca me ha llamado la atención es el reggaetón. Esa es la única música, ni esa música metálica, nunca. Sí me ha gustado la balada, la balada americana, me gusta, pero esos ritmos bochinchosos, nunca. Y cuando hacías los programas de música llanera acá en Arauca, ¿qué experiencia te dejó todo eso? Mire, yo siempre lo he dicho, la música llanera y la música vallenata compaginan, y pues a mí se me hacía fácil, porque como siempre yo lo he dicho, como siempre lo he repetido, uno debe estudiar. Yo siempre estudiaba al artista, escuchaba a otros colegas, porque siempre me ha gustado. La música llanera siempre ha compaginado. Mire que en la música vallenata se habla de un personaje que también peleó con el diablo, que era Francisco el Hombre, y en la música llanera fue Florentino. Y entonces ahí se compagina, y la música llanera y la música vallenata, pues yo siempre lo he dicho, compagina. Eso es un folclore, el folclore llanero, la música llanera, y el folclore colombiano, el vallenato, ¿no? Sí. Ezequiel, ahora, ¿qué planes tienes? ¿Qué piensas desarrollar para este 2022? Bueno, mi estimado Oliver, yo siempre he soñado con viajar a la Ciudad de México. Este año, pues, me he propuesto, con el favor del Señor, en diciembre, ir a la Ciudad de México, donde tengo muchos amigos, y yo siempre he sido un gran seguidor y un gran amante de la música mexicana. He querido ir a visitar la tumba de Javier Solís, y quiero, Dios mediante, este año cristalizar este sueño. Ahora, también has estado en Venezuela, y coméntame, estuviste en Radio Rumbos, ¿cómo te trataron allá en Venezuela? ¿Cómo dejaste amigos? Excelente. Dejé amigos y dejé hijos. Sí, también allá. Gente allá. Sí, dejé mis hijos son venezolanos. Yo quiero mucho a Venezuela, mi familia vive en Venezuela. Yo soy el único que ando por acá, en estas tierras. ¿Y deseas volver a Venezuela, Ezequiel? Uy, claro que sí, deseo. Venezuela es un paraíso. Venezuela
Venezuela es muy bello, bellísimo, sus mujeres, sus paisajes, sus playas, su comida, su gente. ¿Y tú llegaste a vivir la situación que vive Venezuela, a conocer de la crisis? No, yo ya estaba por acá en Colombia, ya estaba, pero yo veía venir eso, ya yo lo veía venir y por eso preferí abrirme para Colombia. Bueno, Ezequiel, gracias por conversar con nosotros para Siempre Venezuela. Un mensaje final para toda nuestra audiencia. Bueno, yo quiero despedirme con una copla llanera. Ajá. Dice así: vengo de tierras lejanas buscando vida y trabajo, y hasta perdí en el camino mi sombrero y mi caballo, lo mismo que enlazo un toro, enamoro a una muchacha, y de los golpes llaneros me gusta la guacharaca. Ajá, qué bueno. Ahora, y si tuviéramos que despedir con un vallenato, ¿qué le entraría? Atención a mis palabras, está verseando Ezequiel. En esta mañana bonita les canto con alegría. Yo soy Ezequiel Parada, yo no soy Diomedes Díaz. Ay, hombre. Bueno, mis amigos, esto es esta experiencia que hemos recogido en las calles de Arauca, conversar con nuestros amigos, en este caso con Ezequiel Parada, locutor, quien siente gran afecto por Venezuela, donde por cierto nos dice que también sus hijos son venezolanos. Mis amigos, desde acá, desde esta tierra del joropo, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Excelente reporte el que ha realizado Oliver en el día de hoy con este colega, con Ezequiel Parada, donde da su punto de vista binacional y de cómo se debe tener ese compromiso al estar frente a los micrófonos, decir la nota como debe ser, como es el deber ser, con responsabilidad, con seriedad, y es un muy buen consejo para quienes estamos a través de los diferentes medios de comunicación y de esa nueva juventud que ha reiterado él en muchas ocasiones. Y antes de irnos, hemos hablado de ese referendo revocatorio y de cómo el rector principal, Picón, viene mencionando que no existen unas garantías, pero ante eso también se ha pronunciado, Diosdado Cabello ha anunciado que acudirá al CNE para pedir ese listado de quienes solicitan ese revocatorio. Así lo ha venido manifestando Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, que se refirió al referendo donde aseguró que se reservará el derecho de acudir al CNE para pedir el listado de quienes soliciten este revocatorio contra Nicolás Maduro. Nos reservamos todo el derecho que tenemos como organismo político de acudir al CNE para pedir este listado de aquellas personas que han solicitado este revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Es lo que ha ratificado. El presidente tiene derecho a saber, según Diosdado Cabello, el presidente tiene derecho a saber quiénes son los que quieren revocarlo. Bueno, ¿cuáles son las medidas que va a tomar el presidente? ¿Cuáles serán esas represalias que va a tomar el presidente al tener en conocimiento quiénes son esas personas que van a votar para el referéndum? Asimismo, también Cabello ha venido explicando que se cumplirá con la normativa y que el PSUV establecerá observadores, testigos en los 1.200 centros electorales para que revisen que se realice de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la ley. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales y en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el Control Máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a John Camacho, en las redes sociales a Alec Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde.